mis amigos a marcarle los cuadernos a mi hijo y este fue el resultado. Milagros. Omar. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren súper bien. Yo por acá desactivando algunos micrófonos que quedaron encendidos. Ahí parece que estamos. Estaban algunos micrófonos activos por ahí, así que para que pongamos ojo y podamos ir silenciando para comenzar. Ya, ahí cierto, estamos todos listos y preparados. Buenas tardes. Bienvenidos, 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 bienvenida. Perfecto. Comenzamos entonces de inmediato con la clase del día de hoy. Primero, ¿cierto? Nos encontramos en nuestra clase número 4 ya. Avanzan súper rápido los módulos. Avanzan súper rápido y por lo tanto, hoy, un segundito acá, ya tenemos nuestra segunda evaluación disponible. Voy a terminar aquí un poquitito. Y ahora sí. Entonces, tenemos esta clase número 4 y hoy vamos a hablar sobre el diseño universal de aprendizaje, el DUA. Es un enfoque bastante conocido, bastante amplio, y si no nos parece tan conocido, nos vamos a dar cuenta que al menos algo hemos oído sobre él o hemos visto cómo se aplica también. Quizás no conocemos el nombre como tal, pero es ampliamente difundido de algún modo de manera mundial. Pero antes de eso, bueno, aprovecho de mencionar también que hoy va a estar disponible la evaluación número 2. Como siempre, a las 9:30 va a estar disponible hasta mañana a las 10 de la noche. Partiendo por ahí, y también mencionarles que la clase anterior nos quedaron dos diapositivas pendientes, pero para retomar ese tema, dejamos a medio un poquitito de lo que era la diapositiva anterior. Entonces, vamos a comenzar por eso que nos quedó pendiente, que no es tan extenso, y posteriormente vamos a pasar por la clase correspondiente a este módulo 4. Recuerde que la evaluación de hoy comprende lo que usted va a encontrar en su documento de aula como módulo 3 y módulo 4. La metodología, la misma que ya conocemos. Para que no nos perdamos, la clase anterior vimos la diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, barreras para la inclusión también pudimos ver. Y ahí nos quedamos en esta parte, donde dijimos que había una división de las necesidades educativas especiales, les aparece como específica también en el documento. Ya no se compliquen por eso, es solamente el término. Y al hablar de necesidades educativas específicas, es un término más inclusivo más que nada, pero dentro de la educación seguimos hablando de necesidades educativas especiales. ¿Ya? Así que no se compliquen por ese término como tal. Es un término que apareció ahora en los últimos años, pero en educación vamos a seguir viendo esta división actualmente, que es sobre necesidades educativas especiales, y vamos a encontrar esta división que, como veíamos la clase pasada, teníamos de acuerdo a si un pequeño ingresa a un colegio, se le realiza una evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, para poder continuar en un programa PIE, me tienen que evaluar. Y esta evaluación va, va incluido, ¿cierto?, mi diagnóstico. También se me van a evaluar diferentes fortalezas, debilidades y necesidades que pueda tener este estudiante. ¿Ya? De acuerdo a esto y de acuerdo a mi diagnóstico, voy a quedar con una clasificación de si mis necesidades educativas especiales son permanentes, como habíamos dicho, ya es porque tengo algún diagnóstico que requiera un apoyo que va a ser constante durante toda mi trayectoria educativa, voy a requerir un apoyo, ya sea en la metodología, en que me van a entregar los contenidos, en que quizás voy a tener una dificultad menor a mis compañeros, voy a requerir algún ajuste de los materiales que se me entreguen. Puede ser que también requiera algún apoyo tecnológico para utilizar en el aula o requiera algún tutor constante. Ya eso se determina a través de las evaluaciones que se van a aplicar, ya no solamente con el diagnóstico. Por un lado, ¿cierto? Puede ser que efectivamente yo ingreso al colegio, tengo una discapacidad visual
Ya, sabemos que voy a pertenecer a la categoría de permanente, voy a requerir un apoyo constante, pero la graduación de esos apoyos se miden una vez que somos evaluados, ¿cierto?, como estudiantes por los profesionales del equipo de estos colegios. ¿Ya? Las evaluaciones, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado, son evaluaciones específicas de cada área y vienen determinadas también por el Ministerio de Educación. Ya no todos los profesionales pueden aplicar todas las evaluaciones o la que a mí se me ocurra. Si yo veo a un estudiante con cierto diagnóstico, yo voy a aplicar esta, me parece más pertinente que esta otra. No es así, ya vienen determinadas. En algunos casos hay algunas que claramente no aplican, pero, ¿cierto? Tenemos este listado de evaluaciones que sí se pueden aplicar, ¿ya? Y esas son, ¿cierto? Esas ya no las vamos a ver acá derechamente porque es algo que nosotros no aplicamos, a menos que seamos algunos de estos profesionales. Buenas tardes, Patricia. Entonces, y por otro lado teníamos, ¿cierto?, las necesidades educativas especiales que son transitorias. Transitorias, tal como lo dice su nombre, ¿cierto? Puede ser alguna dificultad en el aprendizaje, algún trastorno del lenguaje, ya que si bien, como lo dice su nombre, van a estar presentes en algún momento de la educación, o vamos a requerir mayor cantidad de apoyo en un momento determinado, quizás voy a requerir apoyo socioemocional, voy a requerir apoyo socioemocional, ¿cierto? De psicólogo, quizás voy a requerir apoyo también, si es algo físico, voy a requerir algún otro apoyo para poder utilizar algún tipo de elemento dentro del aula, pero quizás eso es por alguna lesión que yo tuve, quizás es por alguna condición, por ejemplo, como los trastornos del aprendizaje que por lo general los apoyos van a ir disminuyendo, de acuerdo al año en que nos encontremos, de acuerdo a la edad que yo también tenga y de acuerdo a los apoyos que me vayan dando de las otras áreas. ¿Ya? Un trastorno, por ejemplo, del aprendizaje va a requerir mucho apoyo en algún momento determinado de mi educación. Pero a medida que yo voy creciendo, que voy trabajando, ¿cierto?, con diferentes profesionales, ya se me entregan los apoyos necesarios, quizás no voy a requerir tantas adaptaciones en los años siguientes, ¿ya? Pero eso se va modificando de acuerdo al transcurso, la evolución que vaya teniendo, ¿cierto?, en el modelo educativo. Ya puede ser que cuando sea más grande también requiera algún apoyo, pero va a ser mínimo. ¿Ya? No es que vaya a desaparecer para siempre. En algunos casos tenemos que van a permanecer también estas dificultades del aprendizaje cuando ya somos más grandes. Puede pasar, es algo que sí ocurre, ¿ya? Pero quizás, el hecho de ser clasificado como algo transitorio es que también va a ser muy variable la cantidad de apoyo que vayamos teniendo versus una necesidad educativa que sí sea permanente, que es algo que nos va a acompañar de manera constante. Ya, aquí. Entonces, si ya detectamos, ¿cierto? Ya trabajamos, clasificamos estas necesidades educativas que vamos a tener que trabajar y poner especial atención dentro del aula, tenemos diferentes enfoques para la atención de estas necesidades educativas. ¿Ya? Entonces tenemos que se incluyen, por una parte, el modelo de educación inclusiva, que busca finalmente que los estudiantes que tengan alguna diversidad funcional, ¿cierto? Aparece de ese modo, aprendan en el aula con sus compañeros sin discapacidad. Recordemos que el modelo de educación inclusiva nos dice que eh, los, est- em, los apoyos que se brinden desde la educación van a ser orientados tanto a personas sin discapacidad, pero prestando mucha más atención a estudiantes que requieran, que tengan alguna necesidad educativa especial o específica, ¿ya? Y que puedan compartir en el aula, en un aula común, ¿cierto? Estudiantes con y sin algún grado de discapacidad, que también se le brinden estos apoyos y los recursos necesarios para participar en este proceso educativo. Recordamos
que no se puede negar este derecho a la educación o se le puede entregar una educación de menor calidad, ¿cierto? Por el hecho de tener algún diagnóstico o de tener alguna necesidad educativa que puede ser incluso transitoria. Ya, tenemos que brindar la misma cantidad, la misma oportunidad de aprendizaje a nuestros niños y a nuestros jóvenes. También el apoyo debe ser especializado. Ya, si tenemos, ya, perfecto, tenemos estudiantes que ingresaron al establecimiento, ya que van a requerir apoyos, sabemos que tienen un diagnóstico, ¿cierto? Llegaron con este diagnóstico, pero no van a ser iguales los apoyos que vayamos a entregar a un estudiante con un diagnóstico si tenemos a otro estudiante con el mismo. Ya, si tenemos dos estudiantes, por ejemplo, con un diagnóstico de autismo, dos estudiantes con diagnóstico de autismo en un mismo curso. Sí, ya, perfecto. Están en el mismo curso, ya las adaptaciones que vamos a realizar son estas y estas y estas para este estudiante y para el otro le vamos a entregar la misma cantidad de apoyo. Ya no puede ser así. ¿Por qué? Porque tiene que ser personalizado todo el apoyo que nosotros vayamos a entregar. El material adaptado tiene que ser diferente. Si utilizamos tecnología de apoyo para un estudiante, no significa que el otro estudiante que también tiene el mismo diagnóstico y está en el mismo curso requiera ese mismo apoyo tecnológico. Ya, si, por ejemplo, para un estudiante utilizamos algún apoyo para la comunicación, utilizamos, por ejemplo, lo que vimos en el módulo anterior, ¿cierto? Vimos que requiere algún tablero de comunicación, por ejemplo, uno de estos estudiantes. Y decimos, pero lo vamos a aplicar en los dos porque los dos tienen el mismo diagnóstico. Ya, no podemos simplemente dar por sentado que van a requerir el mismo tipo de apoyo, que puede ser que también, de acuerdo a las mismas características de este otro estudiante, puede ser que este otro estudiante no logre esa adaptación y no le sea tan útil utilizar una tablet para poder comunicarse. Ya, puede ser que este otro estudiante eh, por sus propias características, no requiera de un producto de comunicación, ya no requiera un producto de apoyo. Ya vamos a tener un estudiante que sí se comunica de manera efectiva, que utiliza también mucho apoyo de señas, nos puede indicar, ¿cierto?, lo que necesita, ya que rara vez puede utilizar algún pictograma para poder comunicarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con este estudiante? Le apoyamos. Si requiere en algún momento de los pictogramas, de las tarjetitas, ¿cierto? Con acciones, podemos implementar ese tipo de apoyo para ese estudiante. Y el otro estudiante que sí requiere un apoyo que va a ser mucho más amplio, ¿cierto? Tenemos más dificultades en la comunicación, para ese estudiante que sí le funciona muy bien trabajar con una tablet, para él sí vamos a entregar esta tecnología de apoyo. ¿Ya? Por lo mismo, ¿cierto? Se busca que sean evaluadas todas las áreas que puedan requerir algún apoyo para poder entregar las mismas oportunidades a los estudiantes. También para el enfoque a la atención de estas necesidades educativas especiales o específicas como las ven aquí, tenemos adaptaciones curriculares. Ya habíamos visto mucho que se busca asegurar que todos los estudiantes, dependientes de sus características, puedan acceder a los contenidos que estamos revisando en clases. En Chile, las adaptaciones curriculares, recordando también que el currículum educativo es un modelo que viene predeterminado por el Ministerio de Educación para todos los niveles básicos, perdón, para todos los niveles educativos, ya sea básico, medio, ya más grande, ya estudios superiores, ya es algo aparte. Entonces, este Ministerio de Educación nos envía los objetivos a trabajar, nos envía las metodologías, nos envía también toda la parte de estos objetivos. Hay eh, ciertas interrogantes que nosotros podemos ir utilizando para armar, ¿cierto? Para armar nuestro semestre, digámoslo así. Personas que se desempeñan en docencia, no es que simplemente ellos puedan y digan, yo voy a trabajar esto, voy a trabajar esto. No. Eso viene predeterminado por el Ministerio de Educación. Si estamos viendo matemáticas, el primer semestre vamos a trabajar sumas, restas, ya, perfecto.
Al segundo semestre vamos a trabajar esto, ¿cierto? Mm, 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 mm. Ok, Jorge. Claro, Jorge nos dice, o sea, el apoyo es equitativo y no igualitario. Claro, correcto. No todo es para todos. Las herramientas van a estar disponibles, pero de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de nuestros estudiantes. De las adaptaciones curriculares lo mismo. Si tenemos este modelo que viene del Ministerio de Educación, que nos dice, se va a trabajar esto y esto en el semestre, en el año, estos son los objetivos a trabajar, estas son las unidades que se van a trabajar y los estudiantes tienen que lograr estos objetivos de aprendizaje, ya que están libres, igual ahí los docentes pueden irlos trabajando, pero el objetivo es uno solo. Entonces, ¿cierto? También se pueden realizar adaptaciones en ese currículum para estudiantes que así lo requieran. Estudiantes que, por ejemplo, tienen dificultades o tienen alguna dificultad en la parte cognitiva, que requieren más apoyo en esa área. Por un lado, se les va a brindar tutoría, perfecto. Pero por otro lado, también hay algunos que van a requerir alguna adaptación en ese currículum. Por ejemplo, ahí vamos a comenzar, ¿cierto? A eliminar algunos objetivos para ese estudiante en específico o para otro para el que lo requiera. La metodología también de enseñanza se puede cambiar para ese estudiante. La forma en que lo estamos enseñando, a eso se refiere con la metodología, la forma en que vamos a entregar ese contenido puede ser modificada. El ritmo de aprendizaje también puede ser modificada si el estudiante así lo requiriese. Ya si estamos hablando de algo de curso, también, si el ritmo de mis estudiantes eh, es, por ejemplo, tenemos estudiantes que están muy avanzados y tenemos otra mitad del curso, por ejemplo, que va a un ritmo diferente, y ahí el cambio vendría siendo como de la reestructuración completa de ese plan de trabajo. ¿Ya? Los métodos de evaluación también se pueden modificar. Todo va a depender de las características de nuestros estudiantes. Ya nada, nada es como al azar, digámoslo así. Y si se está entregando algún se está entregando el currículum como tal, lo mismo, también se puede ir modificando por el camino. Ya, y tenemos las estrategias para la atención de estas necesidades educativas especiales o específicas en el aula. Ya, tenemos que se pueden implementar diferentes estrategias para atender a estas necesidades educativas, tales como, por ejemplo, si nosotros pensamos en toda la diversidad que vamos a tener en nuestra aula, estudiantes con o sin algún diagnóstico, tenemos estudiantes que sí van a requerir más apoyo, vamos a tenerlo en el aula, pero también hay otras estrategias que se deben implementar pensando en toda esa diversidad, no solamente en uno o dos estudiantes. Primero, y esto parte por nosotros, utilizar un lenguaje claro y sencillo. Si nosotros vamos a entregar alguna instrucción de lo que sea, del trabajo que vamos a hacer, de la coreografía que vamos a hacer, de la actividad que vamos a hacer, de la actividad lúdica, de lo que sea, ya siempre tenemos que usar un lenguaje claro y sencillo. Por ejemplo, si nosotros vamos a entregar alguna guía, una prueba, ¿ya? Y decimos a nuestros estudiantes, vamos a realizar una evaluación formativa para evaluar la comprensión del material didáctico. ¿Ya? Va a ser algo que claramente no es algo inclusivo entregar esa instrucción de ese modo. ¿Ya? Podríamos simplemente decir, vamos a hacer un pequeño examen o vamos a hacer una pequeña guía. ¿Ya? Esa es la instrucción clara. Vamos a hacer una guía. No es necesario que, digamos, vamos a hacer una evaluación formativa para medir los contenidos aprendidos utilizando el material didáctico. No es necesario. Ya por el camino, ¿cierto? Podemos ir explicando. ¿Cómo lo vamos a ir explicando? Proporcionando instrucciones claras y estructuradas. Incorrecto sería decir, a ver, pensamos en estudiantes bueno, en realidad de cualquier nivel, con los más grandes también ocurre. Ya, proporcionar instrucciones claras y estructuradas, lo que no deberíamos hacer sería, por ejemplo,
decir, a ver, hoy vamos a trabajar una actividad de la página 20 después de terminar la página 20, después de terminar lo anterior. Lean el texto de manera comprensiva y vamos a tomar las oraciones que más nos costaron. ¿Qué va a pasar? Decimos, ya, vamos a ver la página 20, vamos a leer de manera comprensiva el texto número 1 y después vamos a escoger las oraciones que más nos costó leer. ¿Sí? Claramente, esas instrucciones no son algo tan claro. Si bien nosotros lo estructuramos en nuestra mente, ¿cierto? Sabemos a lo que queremos llegar, pero si pensamos en la diversidad de nuestros estudiantes, vamos a tener a muchos que van a quedarse con la primera instrucción, que fue, había que abrir el libro en la página 20 y ahora, ¿ya? Entonces, la manera correcta sería, primero, ¿cierto? Vamos a utilizar el texto de ciencia, ya, de lenguaje y comunicación. Primero nos aseguramos de que todos nuestros estudiantes tengan el material disponible antes de dar esa instrucción que queremos dar nosotros. ¿Todos tenemos el libro en la mesa? Perfecto. Desde ahí, ¿cierto? Que nos aseguramos que todos tengan sus materiales ahí disponibles. Decimos, vamos a abrir el libro en la página 20. Ahí, ¿cierto? Entre todos vemos que efectivamente hayamos llegado a la página 20, no vamos a tener estudiantes que están buscando el libro recién, ¿cierto? Y nosotros ya dimos toda la instrucción y ¿qué va a pasar? Me quedé atrás. Entonces, ya, tenemos la página 20 ahí, ¿cierto? Y vamos a dar la siguiente instrucción. Vamos a leer el primer párrafo con el título tanto, la casa de campo, por ejemplo, la casa de campo. Vamos a leer, cada uno va a leer ese primer párrafo o a leer ese texto, ya le decimos el título. Entonces, ¿cierto? Nos aseguramos que nuestros estudiantes hayan comprendido esta instrucción. A veces para nosotros puede ser fácil expresar la instrucción, lo que queremos que el resto realice. Pero si pensamos en nuestra diversidad, ya vamos a saber que hay diferentes procesamientos también. Vamos a tener niños, vamos a tener jóvenes, que ese tipo de instrucciones, si nosotros damos todos los pasos de una sola vez, ya podemos tener incluso desregulaciones. Ya pasa también me has comentado algunas situaciones de ese estilo en chicos más grandes, que por ejemplo ya están en liceos y están dentro de esta modalidad de dualidad. ¿Ya? Es como, no sé si todos conocen que hay establecimientos educacionales que tienen este modelo educativo que es técnico profesional y envían a sus estudiantes, ¿cierto?, de cuarto medio a una práctica profesional, digámoslo así, pero estando dentro del liceo. ¿Qué ocurre? Que a veces han comentado situaciones que algunos estudiantes que tienen algún diagnóstico cuesta, ¿cierto?, llegar a la comprensión con estos empleadores de entregar estas instrucciones claras, ¿ya? Y pasa que hay muchos jóvenes que ya no quieren asistir o que en ese entregar de instrucciones, ¿ya? Ellos no comprenden qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Algo muy simple, muy solucionable. Sería simplemente dar una instrucción que sea clara. Decirle, por ejemplo, o entregarle anotado, ¿cierto? Lo que queremos que realice. Primero se hace esto, después se hace esto otro, después esto. Algo que sí tenga una estructura clara. A veces pasa mucho que ocurre este conflicto de que la persona entrega esa instrucción, ¿cierto? Muy abiertamente, que los jóvenes se sienten súper abrumados también, y a veces ocurre que finalmente no quieren volver a asistir o tenemos que entregar, desde la docencia, tenemos que entregar mucha más contención a sus estudiantes, también hablar con los empleadores, ¿cierto? Por algo que todos deberíamos hacer en realidad. ¿Ya? Porque si nosotros pensamos, ya está bien, con nuestros más cercanos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que podemos a veces entregar este tipo de instrucciones,
ya que eh, podemos explayarnos y decir las cosas muy rápido, pero a veces, ¿cierto? Si pensamos en personas que no conocemos, que tienen un procesamiento distinto a nosotros, ¿ya? Es algo tan simple como el ser más estructurado en lo que nosotros estamos comentando, lo que queremos que un otro realice. Ya tenemos que darle una estructura a nuestro discurso. ¿Ya? Entonces, no es algo tan complejo, pero nosotros no, casi nunca nos ponemos a pensar, ¿cierto?, en ese otro lado. Con nuestros niños y nuestros jóvenes tenemos que tratar de poner en práctica también eso, ¿no? Porque es mucho más fácil. Es decir, ya, hagamos esto, vamos a llegar a la página tanto, ya esperamos que los chicos lo hagan, ¿ya? Y después, ¿cierto?, vamos a leerlo, y después damos un tiempo, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, vamos a subrayar las palabras difíciles. Algo súper claro, o lo dejamos también en diapositivas si estamos con nuestros estudiantes, podemos dejar los pasos ahí, dar una estructura a lo que queremos lograr. ¿Ya? Otra estrategia es utilizar una variedad de materiales y recursos. Si nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra aula y decimos, solo vamos a utilizar este texto durante todo el año, ya, cerramos un poquito las puertas a otras alternativas que podamos tener. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a mirar este video sobre los planetas y también tenemos este libro para ir complementando. Entonces, si algo no nos quedó claro en el texto, tenemos también este video, ¿cierto?, para ir aclarando las dudas y también lo podemos conversar. Versus decirle solamente a nuestros estudiantes, ya, vamos a ocupar este libro durante todo el año y finalmente los estudiantes tienen que adaptarse a leer todo lo que está ahí, ¿cierto? Y es el material que tenemos, no hay más. Fomentar la participación activa de todos nuestros estudiantes. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Lo incorrecto sería decir, eh, vamos a realizar un experimento y cada uno trabaja en su puesto, en silencio, y no hablen entre ustedes. Ya ocurre también. Lo que se busca desde la educación inclusiva es que finalmente buscar que ese experimento no se trabaje de manera individual. Si bien sabemos que sí hay trabajos que son individuales, pero se busca más la colaboración con los demás. Entonces lo correcto sería decir, ya, vamos a trabajar este experimento, lo vamos a trabajar en dupla, lo vamos a trabajar en grupos, lo vamos a discutir entre todos, ya, lo vamos a hacer acá adelante, lo vamos a hacer acá adelante y cada uno me da su opinión, ya, buscar siempre que la participación, ¿cierto?, sea mucho más activa de nuestros estudiantes, que no tengamos estudiantes que em, estén todo el tiempo trabajando de manera individual, que también se puede fortalecer las relaciones también. Si hicimos un proyecto entre todos, aunque lo hayan realizado dos grupos, ya un curso pequeñito, dos grupos realizaron el proyecto, está súper bien, cada uno, ¿cierto?, tuvo la oportunidad de realizar algo en ese proyecto. Yo también puedo opinar sobre lo que se hizo en este grupo de trabajo. Yo también compartí anécdotas en este trabajo que estábamos haciendo, que finalmente no nos resultó o no nos resultó. ¿Por qué nos resultó y por qué no? Ya sacamos conclusiones, aprendimos mucho más también. Aprendemos del hacer y del compartir. Otra estrategia, colaborar con los docentes y profesionales de apoyo. Lo incorrecto sería decir, no necesito hablar con otros profesionales, ya no necesito participar en estas reuniones, mejor me voy a mi casa o mejor ocupo este tiempo para crear material. Ya, lo correcto sería conversar, ¿cierto? Hablar cómo podemos apoyar a estos estudiantes. Lo mismo, si ocurre algo, si ocurre alguna situación con algún estudiante en específico, ya conversarlo con los otros profesionales, dar a conocer también nuestro punto de vista y tomar lo que tenga que decirnos un otro. Ya, es súper valioso. También, como les comentaba la clase pasada, ¿cierto? Uno, nos pueden brindar nuevas estrategias. Nosotros también, si manejamos estrategias, las podemos compartir, podemos ir actualizándonos y conversamos también las temáticas con los demás. En caso de que en caso de que ocurra alguna situación, que sea una situación incómoda o no sepamos bien cómo reaccionar ante esta, también ahí tenemos un resguardo.
Entonces, ¿cierto? Esta atención a las necesidades educativas específicas es un desafío importante. Claro, es importante, ¿cierto? No es algo tan simple de hacer, pero es una oportunidad finalmente de enriquecer el proceso educativo. ¿Ya? Si queremos brindar oportunidad de aprender y desarrollarse, que todos los estudiantes tengan este derecho a la educación garantizado y que sea de calidad, nosotros también tenemos que ponernos a trabajar para que esto ocurra. ¿Ya? Empezando por, ¿cierto? Lo del lenguaje, ¿ya? Algo súper chiquitito pero que todos deberíamos comenzar a trabajar, ¿ya? Entregar las instrucciones lo más claras posible, ¿ya? Fomentar también este sentido de pertinencia y autoestima de nuestros estudiantes, ¿ya? Para finalmente, ¿cierto? Que ellos se sientan empoderados de lo que se está haciendo. Si estamos trabajando, si todos logramos ciertos objetivos, aunque sean pequeños, una pequeña colaboración con mis compañeros, yo me siento más parte de esta comunidad educativa. ¿Ya? Yo aporto en esta comunidad educativa. A mi forma de ser, mis características, me han hecho, ¿cierto?, hacerme mucho más parte de este proyecto. Y vamos con este módulo 4, el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? El DUA, y las prácticas docentes inclusivas. El DUA, como les comentaba, no sé si todos lo hemos escuchado, pero lo hemos visto. Sí o sí hemos visto parte de este enfoque, porque es un enfoque que es universal finalmente de aprendizaje. El DUA es un enfoque educativo, ¿cierto?, que busca crear experiencias de aprendizaje accesibles para todos nuestros estudiantes. Se basa en la idea en que todos aprendemos de manera diferente y que las barreras en el aula pueden impedir que algunos estudiantes alcancen su máximo potencial. Busca crear entornos que sean mucho más flexibles y accesibles, y es una forma de planificar las clases para que todos los estudiantes puedan aprender de acuerdo a sus necesidades finalmente. Se basa en tres principios importantes. El primero de ellos, ofrecer múltiples medios de representación. Significa representar finalmente la información de diferentes maneras para que todos los estudiantes puedan entender. Ya, yo voy a presentar un contenido. Ese contenido lo voy a presentar de manera visual, auditiva, ¿ya? Para que finalmente nuestros estudiantes puedan lograr, ¿cierto?, conocer lo que se está presentando ahí adelante. Tenemos múltiples formas de representación. Por ejemplo, en una clase de historia sobre los pueblos originarios de Chile, la persona que está a cargo va a mostrar un video sobre la cultura mapuche, por ejemplo. Además, va a utilizar un mapa interactivo que muestra la distribución de los pueblos en el país, y también puede mostrar un audio o un video con diferentes audio, por ejemplo, de diferentes testimonios de personas pertenecientes a este pueblo original. ¿Ya? Entonces, los estudiantes pueden aprender de diferentes formas, de diferentes fuentes, según su estilo de aprendizaje, ¿ya? Yo me quedo más con lo que escuché, por ejemplo, los testimonios de estas personas de los pueblos originarios y además de expertos en el área, por ejemplo. Eso fue lo que escuchamos en clase. Yo me voy a quedar con el video que vimos, y yo me voy a quedar con el mapa que era interactivo, que nos entregaba mucha información también, o yo me voy a quedar con lo que escuché y lo que vi. Ya, así esto vamos complementando también. No vamos a tener solamente una forma de representar lo que queremos enseñar. Y por otro lado, tenemos proporcionar múltiples medios de acción y expresión. Acción-expresión se va a referir más que nada a permitir a los estudiantes demostrar lo que saben de diferentes maneras, como mediante, voy a mostrar lo que aprendí escribiendo, dibujando, creando proyectos. Por ejemplo,
vamos a crear un proyecto un proyecto de ciencia sobre el ciclo del agua. Entonces, cada persona puede elegir cómo va a demostrar su aprendizaje. Algunos pueden realizar una maqueta, otros grabar un video, otros van a presentarnos acá al frente en una presentación oral, ¿cierto? Vamos a tener distintas formas. Andrés nos dice, ¿puede existir una forma diferente de enseñar? De ser así, ¿estoy fuera del DUA o estoy siendo parte? Si ofrecemos diferentes formas de enseñar, significa que somos parte del DUA, ¿ya? A eso iba un poquito la pregunta. Entonces, ¿cierto? Si el ofrecer diferentes alternativas de enseñanza, ofrecer diferentes medios de representación, ¿cierto? Como lo que veíamos delante, o, por ejemplo, dar la opción a nuestros estudiantes de escoger de qué manera nos van a mostrar el contenido que estamos viendo, por ejemplo, un trabajo grupal. Si desean, lo pueden hacer mediante una maqueta, la explican adelante, si desean, pueden hacer un video, ¿ya? Estamos dando diferentes alternativas. ¿Ya? Entonces sí seríamos parte de este modelo de diseño universal de aprendizaje que finalmente busca que todos los estudiantes puedan aprender con diferentes medios, ¿ya? No limitar finalmente el aprendizaje a, por ejemplo, solo un canal. Si nosotros decimos, solo vamos a leer en esta asignatura, ¿ya? Acá, por ejemplo, si decimos, ya, no tenemos esta clase, acá solamente van a tener el texto y ustedes leen ese texto y eso es lo que van a aprender y después van a tener una prueba de eso, escrita también, ¿ya? Eso no sería una forma, no sería parte de lo que es este DUA, ¿ya? Porque finalmente el DUA nos dice que existen diferentes formas de enseñar, ¿ya? Y también busca el anticiparse a las diferentes necesidades que vayan a tener nuestros estudiantes. Entonces, ¿cierto? Hay más opciones. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos el texto perfecto. Por ejemplo, acá tenemos una presentación escrita, ¿ya? Con más colores, ¿cierto? También en algunos casos, cuando hemos tenido más tiempo, tenemos la posibilidad de ver videos para explicar algún tema. Ya tenemos el formato, ¿cierto? Que acá podemos explicar algún contenido, podemos explicar algún contenido y ustedes pueden aclarar dudas. ¿Ya? Hay diferentes formas. Eso también va de la mano de lo que sería el diseño universal de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, tenemos también la motivación. Acá aparece como promover múltiples medios de compromiso, que viene siendo más que nada motivar a los estudiantes, utilizar estrategias variadas que apelen a sus intereses, estilos de aprendizaje y necesidades. Por ejemplo, en una clase de matemáticas, ya, vamos a explicar un problema, vamos a trabajar con números, ¿cierto? Vamos a trabajar un problema matemático, pero por ejemplo, si hablamos de motivación, para motivar a los estudiantes, vamos a utilizar situaciones cotidianas que ocurren en nuestro país, en Chile. Vamos a comenzar la unidad, por ejemplo, hablando sobre el costo de las compras en el supermercado. Ya, Alejandra se activa su micrófono, se activa y se desactiva. Vamos a silenciar. Ya, entonces, ¿cierto? Una forma de motivar a los estudiantes sería, por ejemplo, partir la unidad trabajando con el costo del supermercado, ¿ya? Para un paseo escolar, por ejemplo. Ya, así vamos a comenzar a trabajar. Entonces, vamos a conectar las matemáticas con situaciones cotidianas, dando opciones de resolver problemas, ¿cierto? Y finalmente motivar mucho más a los estudiantes, que simplemente, si nosotros decimos trabajar esta misma matemática pensando ya, en el metro, por ejemplo, si hablamos, en el metro de Santiago de Chile, ¿cierto? En el metro de Santiago de Chile, el pasaje tiene tal precio en este horario, tal valor en este horario, en que es horario punta, de tanto a tanto, a tanto a tanto. Ya, y nos trasladamos tantas estaciones,
Ya, si entregamos ese tipo de problemas, por ejemplo, a estudiantes que viven en el sur, al extremo sur, donde no existe el metro, no va a ser algo tan motivador si, por ejemplo, nosotros le decimos a estos mismos estudiantes que están en el sur, que quizás tienen un acercamiento con el mar, y comenzamos a hablar de las compras que se tienen que realizar para alguna fiesta que se vaya a realizar que sea propia de la cultura de ellos. Se acerca el mes del mar o se acerca alguna festividad que sea importante. Desconozco un poquito de ahí, pero ya, vamos a inventar algo. Ya, por ejemplo, acá en el sur vivimos cerca del mar, entonces nosotros vamos a ponernos en el lugar de que vamos a comercializar diferentes tipos de mariscos y por otro lado tenemos a la persona que va a ir a comprar para realizar una minga, por ejemplo. Algo que sea cotidiano, algo que sea cercano a la persona en realidad. ¿Ya? O vamos a realizar un curanto y necesitamos para tantas personas, ¿cierto? Tanta cantidad. Va a ser mucho más motivador. ¿Ya? Si nosotros algo cercano que tengamos, ¿cierto? Va a ser mucho más relevante para nosotros, se nos va a quedar mucho más en nuestro pensamiento, algo que sí conozcamos, valores reales que nosotros manejamos, valores de nuestra zona, ¿ya? Claramente van a haber diferentes estrategias, ¿ya? Pero van de acuerdo a nuestros intereses, ¿ya? Van a ser nuestros intereses los que están ahí de por medio y va a ser mucho más motivante para nosotros que vivimos en esta zona, que tenemos acceso a estos mercados, ¿cierto? Del mar versus así nos están hablando del horario punta, del metro, los valores, las estaciones que quizás muy pocos de nosotros hemos conocido, ¿ya? Porque somos del extremo, de muy al sur. Ya rara vez alguno de nosotros ha ido a Santiago y ha andado en metro. Y difícil, no es algo cercano, lo hemos visto en la tele, pero tampoco tendremos por qué saber, ¿cierto?, a cuánto está una estación de la otra. Ya no es algo tan fácil de manejar para nosotros. Ya, entonces, ¿cierto? Eso es lo que busca que cada uno de nuestros estudiantes encuentre una forma de participar y de aprender que sea mucho más accesible y también mucho más significativa, ¿ya? También se adapta a las diferentes habilidades e intereses, ya que es algo súper importante, que este diseño universal de aprendizaje nos dice que es algo que no podemos dejar de lado. La idea detrás de este diseño universal de aprendizaje es básicamente que la persona que está enseñando puede planificar sus clases desde el principio, anticipando barreras de aprendizajes. Ya, entonces, de este modo, ¿cierto? Diseñar una forma de aprendizaje que vaya a superar esas barreras. Ya, yo sé que puede ocurrir que a mis estudiantes, para mis estudiantes, por ejemplo, no va a ser motivador mostrar el contenido de esa forma. O voy a frenar a algunos estudiantes si solamente les cierro la puerta a utilizar solo el texto. O también sé que si yo les digo a mis estudiantes que todas las evaluaciones que vamos a tener este semestre van a ser mediante presentaciones orales, ya que se van a tener que presentar adelante. Ya mis estudiantes que puedan, ya algunos estudiantes se pueden enfrentar con eso a alguna barrera. Entonces uno se anticipa, ¿cierto? Y dice, ya, el material, ya la disponibilidad, ¿cierto? De que no solamente entreguemos todo mediante texto, está. En vez de simplemente adaptar el contenido para un estudiante, lo vamos a entregar para todos, porque también tenemos estudiantes que quizás no tienen alguna necesidad educativa especial, pero también se les va a hacer mucho más significativo eh, ver la información en video, también leerlo, también escucharlo, también lo vamos a explicar, también lo vamos a hacer de manera interactiva. También vamos a dar a la posibilidad de que puedan demostrar el aprendizaje que hayamos tenido, no solamente con esa prueba escrita, sino que también les vamos a dar la oportunidad de que ellos puedan dibujarlo, de que también se puedan crear proyectos, ¿ya? También vamos a hacer mucho más motivadoras estas clases, tomando en cuenta los intereses de la zona en que nos encontramos. También vamos a tener en cuenta los estilos de aprendizaje,
Ya, perfecto. Antes de crear la adaptación como tal, no solamente pensar en la adaptación para mis estudiantes, sino que voy a estar preparado antes de que ocurra esta barrera. Ya, acá le voy a explicar un poquito más. ¿De dónde viene este DUA? Ya, el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, ya, viene desde Estados Unidos. Ya, durante la época del 90 comenzó a trabajarse y originalmente se diseñó para apoyar a los estudiantes con algún grado de discapacidad, pero prontamente se evidenció su potencial para beneficiar a todos los estudiantes. Ya, recordemos que si originalmente estaba pensado para personas con discapacidad, con el fin de facilitar el acceso a la educación y los contenidos de aprendizaje, ¿cierto? Sin tener adaptaciones, sin tener que realizar adaptaciones individuales cada vez que se aplicaba este modelo. Acá, ¿cierto? Se dijo, vamos a pensar en todos finalmente. Ya se le dio una vuelta, hola Merlis, se le dio una vuelta mucho más amplia. Dijeron, ya, por un lado en Estados Unidos dijeron, vamos a crear un modelo para poder adaptar los contenidos, ya, con las estrategias que vimos anteriormente, ya, pero solo para que las personas con discapacidad puedan participar. Nos vamos a apoyar educativamente, ¿cierto? Pero después se dieron cuenta del impacto que tenía este modelo de aprendizaje y además que no solamente las personas con discapacidad requerían algún tipo de apoyo, y dijeron, pero en realidad esto va a beneficiar a todos los estudiantes, todos los tipos de procesamiento, personas que no tienen discapacidad o que sí lo tienen, se pueden beneficiar de este modelo. Entonces, ¿cierto? El DUA, perdón, comenzó a aplicarse de manera transversal para todos los estudiantes. Con el tiempo, ¿cierto? Se fue ampliando. A toda la diversidad de estudiantes finalmente aprende de manera diferente. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Hoy en día, este DUA se aplica pensando en la inclusión general de la población. Crea un entorno educativo donde cada estudiante finalmente aprende según sus necesidades, intereses y habilidades. Habíamos nombrado diferentes decretos también. Recordemos que yo les comentaba que no confundamos el decreto 170, a veces se confunde un poquito con el DUA. El DUA lo que busca es que todas las clases sean inclusivas desde el inicio, sin necesidad de que nosotros conozcamos todos los diagnósticos, ¿cierto? Acá nosotros pensamos en que puede haber mucha diversidad entre nuestros estudiantes y antes de que ocurran las barreras en el aprendizaje, nosotros vamos a dar más opciones para de la metodología, vamos a dar más opciones para la entrega de los trabajos, vamos a entregar vamos a buscar también motivar a nuestros estudiantes para que ninguno quede fuera de lo que estamos enseñando. Ya. Por un lado teníamos, ¿se acuerdan el decreto 170? El decreto 170 está regulado por el Ministerio de Educación, se enfoca en evaluar, se enfoca en asignar recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya, se busca que por ese lado sea accesible la educación, porque va a asignar recursos, ¿cierto? Porque va a decir a este estudiante requiere tales apoyos. Ah, perfecto. Vamos a entregar las adaptaciones para el dinero, ¿cierto? Para estos estudiantes que tienen estas características. Tenemos a estos profesionales para atender esas necesidades. Excelente. El decreto 83 adapta los contenidos específicos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya, si el estudiante tiene necesidades educativas especiales, perfecto, vamos a crear todas las adaptaciones necesarias para ese estudiante como tal. Y están ambos, el 170 y el 83, están regulados por el Ministerio de Educación. Pero el DUA viene a pensar en toda la diversidad que tengamos, no solamente necesidades educativas especiales. ¿Ya? Y el DUA no está regulado por el Ministerio de Educación como tal. No está, por ejemplo, en una ley que nos diga el DUA se tiene que aplicar sí o sí. Pero este, pero este DUA
sí está incorporado en documentos que son del Estado. Si vemos algunos documentos oficiales, por ejemplo, si buscamos alguna ley de educación, nos van a aparecer estos mismos principios del DUA y va a aparecer basado en el diseño universal de aprendizaje. Ya, estos textos son bastante extensos. Si alguien busca alguna ley a veces o busca algún apartado, algún decreto en específico, ya, en los que vienen como esos como resúmenes de la ley del Ministerio de Educación, aparece nombrado el DUA en diferentes espacios. Ya, el gobierno lo impulsa ya, como parte del modelo de inclusión, pero no está obligando a los establecimientos educacionales. Los establecimientos educacionales toman estas directrices de este diseño universal de aprendizaje porque la práctica es sumamente útil. Ya acercamos mucho más el modelo educativo en cuanto al aprendizaje. Hay mucho más avances si estamos pensando en adaptar la metodología para todos. Excelente. Así no solamente pensamos en ciertos estudiantes. Lorena, Hola, profesora. Soy Lorena Benavides. Entonces, no es, Renato, entonces no es obligación, profesora, implementar este programa. ¿Los colegios no es obligación? obligación por parte del ministerio no, pero la mayoría de los colegios y el ministerio también lo impulsa. Entonces, dentro de los planes que van a hacer los colegios, van incluidos los principios del DUA. Ya, pero no es, por ejemplo, como en el decreto 170 que veíamos en la clase pasada, que, por ejemplo, el colegio debe dar cuenta de todo lo que hizo con ese decreto, ¿ya? O el 83, todo esto se hizo con ese decreto. Ya, acá el DUA es como, queda como a libre disposición, pero finalmente el ministerio igual lo impone de alguna forma, ¿ya? Pero no es que nosotros debamos dar cuenta de todos los avances que se hicieron en el DUA en el colegio, ¿ya? Es algo que sabemos que los colegios sí lo aplican, ¿ya? Porque finalmente el ministerio igual dentro de sus planes también lo incorpora estos principios. Nos dice, está la opción, ¿cierto?, de hacerlo de esta forma, está la opción, ¿cierto? Hagámoslo. Impulsa mucho el diseño universal de aprendizaje para nuestros estudiantes para favorecer la inclusión. En muchos documentos oficiales lo vamos a encontrar así, tal cual como diseño universal de aprendizaje, pero se impulsa bastante. Pero como obligación, como tal, como ley, usar el dúo no está, ¿ya? Eso es algo importante, pero sí lo vamos a encontrar. Ya, es difícil que no lo encontremos en realidad, porque los colegios llevan muchos años trabajando bajo este enfoque. Ya, si bien no están obligados, podemos encontrar colegios que quizás nos dicen, no, nosotros no trabajamos con el diseño universal de aprendizaje, pero también hay ciertos criterios que sí están trabajando. ¿Ya? Entonces, no es que desconozcan el modelo, porque finalmente viene en algunas ocasiones implícito y en otras viene literal en los documentos del ministerio. ¿Ya? Entonces, no es como que el colegio pueda decir que este modelo no existe, por ejemplo, porque es una herramienta que está, pero no es obligatoria de aplicar. Esa es la diferencia. Pero la mayoría sí lo aplica porque son herramientas súper útiles. ¿Ya? Aparte de los lineamientos de las otras leyes. Recordemos que el decreto 83 nos dice, nos obliga a generar adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, pero el DUA también nos dice que estas adaptaciones pueden ser realizadas previamente, ya quizás adaptaciones que no son tan específicas como las del 83. Bueno, ahí voy a bajar un poquito. Pero igual se tienen que realizar algunas adecuaciones ya, para anticiparnos a que algún estudiante pueda quizás verse impedido en su aprendizaje. Ya no sé si queda un poquito más claro. Sí, profesora, gracias. De nada, Lorena. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros este DUA en nuestra aula? Me molesta aquí hay un poquito de sol, así que vamos a correr aquí un poquito. Ya, existen diversas estrategias para implementar el DUA en el aula. Ya, es importante, ¿cierto?, detectar cualquier barrera de aprendizaje que pueda interferir en nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que hay muchas barreras que pueden existir, eh, que van a ser una limitante
para estudiantes que tengan algún grado de discapacidad, ¿ya? Pero hay algunas que pueden afectar a todos nuestros estudiantes, ¿ya? A la gran cantidad de estudiantes que nosotros tengamos, ya no solamente va a afectar a uno o a dos, ¿ya? Si nosotros nos preparamos y decimos, ya esto va a estar pensado en que vamos a tener una gran cantidad de estudiantes que quizás van a tener dificultades en estas áreas, en estas otras, vamos a planificar desde antes. Ya nos anticipamos, decimos, no, pero si solamente entregamos el contenido de manera, por ejemplo, ya lo mismo, las presentaciones van a ser orales, vamos a tener estudiantes que van a tener dificultad en esa área tal vez. Ya, entonces nosotros nos anticipamos y decimos, no, que tenemos que pensar en la gran diversidad que tenemos. Entonces vamos a dar la opción de que algunos estudiantes puedan presentarlo o una presentación va a ser de manera oral, la otra va a ser de manera escrita, la otra va a ser en formato video, por ejemplo. Ya no nos cerramos solamente a una posibilidad. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí por la hora. A las 8:15 estamos de vuelta. Ya, somos un pequeño break. 8:15 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Para quienes no estaban en el primer bloque, sean todos bienvenidos. Aún no pasamos la asistencia, en caso de que tengan esa duda. Y vamos a comenzar inmediatamente. Profesora, disculpe. Ida, Ya di comenta. bien, y usted, profesora, disculpe. Es que llegué atrasadita, la primera dio la prueba, cuando sea, o todavía no. Ya, inmediatamente vamos a comentar esa información nuevamente, ya para Ya. quienes no estaban presentes en el primer bloque. Ya. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 4, por lo tanto, la evaluación va a comenzar el día de hoy. Ya, los módulos, el 3 y el 4, ¿cierto? De la clase pasada y el de hoy. Y la evaluación, como de costumbre, va a estar disponible desde las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Ya es el plazo máximo. Y recuerde que si en caso de que no pueda realizar esta evaluación o la anterior, va a poder rendirla una vez que terminemos el módulo. Posterior a la clase del día 19, va a poder rendir sus pruebas atrasadas. Ya, ya, profesora, me quedó clarito. Muchas gracias y disculpe. De nada, Aida, no se preocupe. Ya, información para todos también, ¿cierto? Hoy va a estar disponible la evaluación número 2. Recuerden que son lo de la clase pasada y lo que hemos visto hoy, los módulos 3 y 4. Así lo encuentran en el documento. El documento no tiene las páginas, ¿ya? Pero está, como está dividido en ocho módulos, ya no nos vamos a encontrar con módulo 3 y módulo 4 como tal. Hoy, ¿cierto? Estamos viendo lo que es este diseño universal de aprendizaje, el DUA, y prácticas docentes inclusivas, estrategias para la inclusión. Vamos para allá. Esto era de la clase anterior, así que lo pueden revisar en la grabación, ¿cierto? Y vimos lo que es este diseño universal para el aprendizaje. Vimos que este diseño universal para el aprendizaje contemplaba diferentes estrategias, que es un modelo impulsado por el Ministerio de Educación para ser implementado en los establecimientos educacionales, ¿ya? Trabaja de manera universal, pero en nuestro país esto se impulsa dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación. Se impulsa mucho el trabajar a través de este, porque lo que busca es que las clases, los contenidos que se entregan a nuestros niños, niñas y adolescentes sean accesibles desde el inicio, ya que idealmente no solamente pensados en un estudiante, ¿ya? Sino que entreguemos mayores alternativas, ¿ya? Para que todos puedan acceder al modelo de enseñanza, ¿ya? Que las adecuaciones no tengan que darse solamente porque un estudiante requiera esas adaptaciones, sino que son pensadas, ¿cierto? Como aparece acá, que primeramente, ¿cierto? Fue pensado en estudiantes con algún grado de discapacidad.
pero posteriormente se dieron cuenta que al implementar este modelo, esta metodología, podían favorecer la educación de todos estos estudiantes, no solamente con discapacidad, ¿no? Porque, como ya conocemos, todos tenemos alguna forma de aprendizaje que puede variar de un otro. Entonces, si tenemos más opciones para poder aprender el contenido, tenemos más opciones para poder implementar también lo aprendido, claramente ya la mitad del trabajo, ¿cierto? Ya está hecho. Nosotros podemos, ¿cierto? Vamos a alcanzar nuestras metas educativas, vamos a alcanzar nuestro máximo potencial si finalmente se me está entregando una metodología educativa que sea más amplia, que no se cierre solamente a una forma de enseñanza, que no se cierre solamente a una forma de evaluación y además pone en énfasis el hecho de la motivación para que nosotros también podamos participar. ¿Ya? No es lo mismo que yo me ponga a trabajar en algo, yo quiera aprender algo, si no estoy motivado, no estoy interesado. Finalmente, ¿cierto? Voy a aprender menos. Así de simple, voy a aprender menos o me va a costar mucho más, voy a necesitar más apoyo o en el caso de algunas personas que también dejamos las cosas para el final, ¿cierto? Porque es algo que no es algo que nos llegue finalmente. Entonces el dúo también ve busca anticiparse a todas esas situaciones que pueden ocurrir en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Ampliando esta metodología de enseñanza. ¿Cómo se aplica este dúo en el aula? Hay diversas estrategias, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto, para implementar la aplicación de este diseño universal de aprendizaje en el aula. Algunas incluyen utilizar una variedad de materiales y recursos. Ya es esencial preparar materiales alternativos que se adapten a las diversas necesidades que vayamos encontrando en nuestros estudiantes. Ya, por ejemplo, nos anticipamos. ¿Podemos tener estudiantes con alguna discapacidad visual en nuestro curso? Perfecto. Quizás ya hay algún apoyo específico para ese estudiante que tenemos presente en nuestra aula. Quizás este estudiante utiliza un sistema braille, quizás utiliza algún aparato tecnológico. Pero si nosotros pensamos en todos nuestros estudiantes, también vamos a tener algunos que quizás no están catalogados como un estudiante con alguna dificultad en la parte visual. Pero si vamos a trabajar con texto, ya, pensemos en también que tenemos estudiantes que quizás tienen alguna miopía, quizás tenemos estudiantes que sí van a requerir que ese texto sea un poquito más grande, quizás sí van a requerir que también lo podamos leer entre todos, porque quizás le cuesta leerlo también, ¿ya? Entonces, si pensamos en la diversidad en el aula, no solamente pensemos en que quizás tenemos uno o dos estudiantes que requieren apoyo en la parte visual. Ya, si vamos a trabajar con texto, ya, podemos tener estudiantes que quizás no tienen ajustados los anteojos, ¿cierto? Porque recordemos que hay muchas personas que requerimos cambiar los aumentos cada un año, ¿cierto? En algunos casos particulares, niños más pequeños que cada menos tiempo requieren cambio de los cristales. Entonces, si pensamos en esa variación que tenemos en el curso, es mucho más fácil que antes de que entreguemos los textos para todos, nos anticipemos y digamos, pero vamos a imprimir el texto con letras más grandes, o el original era de un color que quizás no era quizás, ¿cierto? No era tan fácil de distinguir como el color que tengo aquí abajito, en que ese cuadrito que tengo ahí abajo es un color blanco y el fondo como que no contrasta mucho. Ya quizás, o la misma presentación que estoy haciendo ahora, quizás si nosotros pensamos, quizás a alguien le va a costar leer lo que está ahí en el cuadrito azul. Ya, entonces, si nosotros nos anticipamos, decimos, pero también tengo estudiantes que utilizan anteojos. También tengo algunos estudiantes que se sientan atrás y yo he notado que como que cierran mucho los ojitos para mirar. ¿Ya? Y este estudiante justamente está teniendo bajas calificaciones. Entonces, ¿cierto? Aplicamos lo que nos propone este modelo y nos vamos a anticipar. Ya, primero, el texto con un contraste, ¿cierto? Que sea más alto. Podemos tener un texto con letra más grande, con la letra quizás como en negrita, como aparece aquí la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo aplicar el dúo en mi aula? Vamos a tener texto en negrita solamente, esa puede ser la modificación que realicemos.
En la presentación que está adelante también lo mismo. Podemos tener un texto, nos fijamos en que el color efectivamente sea un color más fácil de distinguir, como en el caso del blanco y el negro, ¿cierto? Digamos texto más negro, letra más grande. Lo apoyamos con imágenes, si es posible. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a permitir que efectivamente nos vamos a asegurar de que nuestros estudiantes efectivamente puedan revisar ese texto que nosotros le enviamos. También podemos leerlo entre todos, ¿ya? Así vamos a hacer que nuestros estudiantes sí se sientan incluidos en clases, porque no vamos a tener estudiantes que por el hecho de no poder leer ese texto que está ahí, finalmente puede ser que nosotros lo confundamos con que este estudiante requiere otro tipo de apoyo, o quizás este estudiante está muy distraído, no sabemos por qué, y en realidad, o por qué este estudiante le va tan mal, y en realidad es porque nuestro estudiante tiene una dificultad en la visión, algo que podíamos haber trabajado desde mucho antes y podernos haber anticipado, ¿cierto? Y este estudiante no tendría, iría al mismo ritmo de sus compañeros. Ya, eso es lo que nos propone este modelo finalmente. También otra sobre los materiales y los recursos, distribuir y organizar los recursos. ¿Ya? Si podemos tener estudiantes que van a ser mucho más introvertidos. También pensemos en ese tipo de diferencias que pueden ser muy chiquititas, pero que sí marcan la diferencia en cuanto a lo que son los aprendizajes. Podemos tener estudiantes que, cierto, van a estar muy callados y quizás van a necesitar algo en algún momento, algún material, y no lo van a solicitar. Ya, ocurre bastante. ¿Y qué pasa con esos estudiantes que pueden estar todo el rato sin avanzar en la actividad o que no comprendieron la actividad, les faltan los materiales, ya, y los vamos a tener que estar, van a estar ahí muy callados y van a pasar desapercibidos? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos anticipamos también. Tenemos la cantidad de materiales para todos, las repartimos esos materiales para todos. Estamos mucho más atentos de que el estudiante quizás que es mucho más introvertido, ¿comprendió o no las instrucciones que dieron adelante? Ya, quizás no las comprendió. Ya, reforzamos también lo que se está explicando adelante con ese estudiante para ver que efectivamente lo comprendió y tiene ahí los materiales disponibles para poder utilizarlo. Podemos tener estudiantes que les falta un lápiz y no van a continuar con la actividad. Ya ocurre bastante, lamentablemente. Pero eso se refiere también en tú a que estemos atentos a ese tipo de dificultades que son sumamente fáciles de anticipar. ¿Ya? También, ¿cierto? También, ¿cierto? Tenemos un plan A, un plan B, un plan C. En el caso de que durante la actividad, ¿cierto? Nuestros estudiantes requieran algún otro material extra, en el caso de que tengamos algún estudiante, por ejemplo, que estamos utilizando tijeras y tenemos un estudiante que es zurdo y no puede utilizar esa tijera que es para diestra. Ya, esas cosas que son súper chiquititas también, de verdad que marcan la diferencia. También ofrecemos diferentes opciones para las actividades. Por ejemplo, podemos ayudar a nuestros estudiantes, podemos orientarles en la selección de opciones que tengan, ¿ya? Que se adapten mejor a sus intereses. Nosotros ya conocemos más o menos sus habilidades, explicamos las alternativas disponibles que puedan tener. Por ejemplo, podemos tener a un estudiante que se le presentó se presentaron, van a tener que mostrar un contenido común. ¿Ya? Y el estudiante está indeciso entre realizar un proyecto de investigación o una presentación oral. Entonces, nosotros, que estamos ahí con ellos, podemos ayudarle a elegir entre las opciones que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, el tema que tiene que investigar, ¿cierto? Las herramientas que puede utilizar, también los diferentes formatos que puede utilizar para esto. También, ¿cierto? Si nosotros conocemos sus propias características, quizás sabemos que le puede ir mejor en un proyecto de investigación. Entonces también tratamos de apoyarle un poquito, ¿cierto? En lo que es esa decisión como tal, sin imponer, claramente. ¿Ya? Pero que nuestro propio estudiante diga que finalmente me convence más hacer esto, me convence más esto otro, porque tengo más tiempo. Ah, pero es que esto lo podría hacer en tal recreo. Ya, yo también, ya, yo me comprometo, les puedo ayudar a configurar su actividad o pueden presentar, si quieren una presentación oral, si quieren pueden presentarlo antes conmigo, lo vemos entre todos, ya para ver los puntos más débiles. Ya.
También podemos tener un grupo de estudiantes que está trabajando en un proyecto grupal. Podemos también nosotros apoyarles en escoger los roles dentro de los grupos, de acuerdo a las diferentes habilidades, de acuerdo a los diferentes intereses que ellos tengan. Ya podemos apoyarles de manera mucho más personalizada em, a completar esta tarea como tal. También si tenemos estudiantes que tienen estas presentaciones orales, como ya las había nombrado previamente, podemos darles la opción de que ellos ensayen primero. ¿Ya? Eso se puede hacer en cualquier momento, un ratito cortito, ¿cierto? O darles el tips de que ellos se pueden grabar presentando, ¿ya? O hacerlo frente a un espejo, practicar antes de las presentaciones alguna técnica de respiración, ¿cierto? Siempre hay diferentes alternativas. ¿Ya? También tenemos incorporar estrategias de enseñanza variadas. ¿Ya? Finalmente lo que buscamos es que nuestros estudiantes participen y puedan colaborar. Eso es lo que se busca. Supervisamos también mucho los grupos de trabajo. Em, si, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos estudiantes que tienen dificultades para trabajar con nosotros, pero esta actividad es en grupos como tal, también podemos acompañarles para poder comunicarse mejor. Ya, si nuestros estudiantes no se pueden poner de acuerdo o tenemos un estudiante que sabemos que tiene mucha dificultad para comunicarse con el resto, nosotros podemos favorecer esa comunicación. Ya podemos ir haciendo preguntas muy simples, ya que finalmente vayan abriendo, ¿cierto?, la conversación entre este grupo. Ya respetamos las ideas, las diferentes opiniones también. Si quizás el rol de algún estudiante está muy marcado y es una persona que está dirigiendo derechamente el grupo y no está dejando participar a los demás, también tratamos ahí, ¿cierto?, de que, de que finalmente ellos puedan entregar alguna idea también, ya que no solamente todo sea el trabajo de una persona. Ya, también, ¿cierto? Es importante el apoyo de la tecnología. Si estamos incorporando estrategias de enseñanza variadas, también está la posibilidad, ¿cierto?, de realizar aportes tecnológicos. Ya no solamente cerrarse a que las presentaciones, las actividades que se vayan a hacer todo, ¿cierto?, por un solo canal. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si nuestros estudiantes tienen la posibilidad de utilizar algún aparato tecnológico o aplicación educativa, perfecto. Nosotros nos aseguramos de que ellos sepan cómo acceder, de que ellos tengan las herramientas también, de distribuirlas. ¿Ya? Nosotros podemos enseñarles, ¿cierto? Qué es lo que no deben hacer al utilizar ese aparato tecnológico. Estamos mucho más pendientes. ¿Ya? Comprendemos también nosotros que para nuestros niños es bastante tentador, ¿cierto? Si tenemos un aparato tecnológico, cambiarnos de página en un momento. ¿Ya? También se puede dar un ratito para poder hacer eso, ¿ya? Pero páginas que siempre sean páginas controladas, ¿ya? No solo redes sociales. También, si tenemos algún estudiante que tiene dificultades para aprender algún concepto, nosotros podemos decir, ya, pero si lo van a mostrar, lo van a hacer de la misma forma en que lo han estado haciendo siempre, ¿ya? No vamos a lograr que nuestros estudiantes finalmente aprendan ese nuevo concepto. Entonces, hagámoslo de manera más didáctica. Aprendámoslo en una canción, reforcémoslo con alguna pequeña obra de teatro, alguna pequeña actuación que vayamos a hacer entre todos, algo más entretenido quizás, ¿cierto? Para que finalmente nuestros niños aprendan ese concepto básico. A veces no ocurre mucho eso en el aula y sí se requiere. También evaluar el aprendizaje de diversas maneras. Permitir, por ejemplo, en cierta actividad, realizar una evaluación que sea más visual, realizar algún póster, mapa mental, representación visual, ya, imágenes, diagramas, hay muchas opciones, las evaluaciones orales también, presentaciones cortas que vamos haciendo dentro de los mismos grupos, también para facilitar las habilidades de comunicación verbal sirven mucho ese tipo de evaluaciones. Las evaluaciones también donde los estudiantes puedan aplicar lo aprendido como algún tipo de experimento, ya es sumamente más entretenido también y da
otra oportunidad de que los estudiantes demuestren lo que realmente aprendieron. No solamente cerrarnos por una modalidad de evaluación y decir que esa es la que vamos a utilizar durante todo el año, durante todo el semestre. Ya, la evaluación puede ser mucho más creativa, pueden ser dibujos, pueden ser cuentos, relatos, ¿ya? Entonces no es algo que deba acotarse solo a una modalidad. El diseño universal de aprendizaje, como ya vimos, ofrece muchos beneficios para los estudiantes, muchos beneficios para estudiantes, docentes y comunidad educativa, como mejora el aprendizaje para todos los estudiantes, elimina las barreras y ofrece múltiples vías de acceso al conocimiento. Ya, lo que busca finalmente es que todos tengamos la opción, ¿cierto?, con la modalidad que más nos haga sentido, nos acomode, con la que más vaya con nosotros, ya que podamos finalmente acceder a este máximo potencial que aparece acá. Promueve la inclusión, claramente, y es mucho más equitativo. Si tenemos más alternativas de enseñanza, va a ser mucho más equitativo. Ya, el ambiente, claramente, de aprendizaje va a ser más inclusivo. Vamos a estar mucho más empoderados también, porque no solamente nos está yendo muy mal, ¿cierto?, con una forma de aprendizaje, ahora tenemos otra alternativa. Entonces, claro, es perfecto. Ya, entonces, ¿cierto? Va a promover la inclusión como tal. También reduce la necesidad de adaptaciones curriculares. La idea es que la barrera no está en el estudiante, sino en la manera en que nosotros estamos enseñando. Si bien nuestro estudiante puede tener muchas dificultades o alguna discapacidad como tal, si nosotros no entregamos una metodología adecuada, vamos a estar poniendo más barreras aún para su aprendizaje. Si pensamos en que todos los estudiantes tienen que adaptarse a un solo modelo de enseñanza que sea cerrado, sea mucho más cuadrado, mucho más monótono como antes, también estamos limitando a nuestros estudiantes. Ya, entonces, ¿cierto? La experiencia de aprendizaje tiene que ser mucho más accesible desde el principio. A nosotros, ¿cierto? Eliminamos otra barrera que pueda existir. ¿Ya? Tenemos estudiantes que van a tener mucha dificultad, tenemos estudiantes que no van a tener casi nada de dificultades o van a ser muy poco perceptibles, de que se adaptan muy rápido. Pero pensemos en esas diferencias que existen. Ya, finalmente, facilitar esta colaboración eh, entre todos los profesionales y que también sean atendidas estas necesidades es como el óptimo al que debiésemos alcanzar. Si pensamos en un estudiante que no tiene o tiene muy poco apoyo en su casa y va a la escuela también sin estar interesado en aprender o lo que me están pasando en esta clase es algo muy difícil y no lo entiendo desde el día uno, ya no voy a estar interesado para nada. Ya no voy a estar desde mi casa, me obligan a venir al colegio, están cero interesados en lo que estamos haciendo acá, yo estoy acá porque es obligación, porque el Estado me obliga, ya, y mis papás me mandan obligado acá al colegio. Ya, tampoco me están apoyando en lo que estoy aprendiendo, lo que me cuesta en mi casa. Entonces vengo acá desmotivado completamente. Entonces, claramente, nosotros, ¿cierto? Desde el colegio como tal, desde el aula de clases, tenemos la posibilidad de interesar nuevamente a este estudiante en lo que es la enseñanza como tal, en que este niño, este joven, se sienta motivado nuevamente, que diga, en mi casa no me apoyan para nada en la educación, solo me obligan a venir para acá y vengo para acá y, y acá me siento y lo único que me hacen ver son números, ya letras, tengo que estar leyendo y esto me aburre, no es algo interesante para mí. Claramente como podemos tener a un estudiante que no va a tener un mayor interés en participar y su ritmo de aprendizaje va a ser claramente mucho más lento versus si tenemos estudiantes que van a estar motivados, independientes, si lamentablemente no tenemos el apoyo en casa, van a estar interesados, van a querer estar en este colegio porque este colegio me está ofreciendo otras alternativas, quizás otras formas de aprender que sí son entretenidas. La hora de clase se me pasó volando. Vamos a tener niños que les gusta entrar a clase. ¿Ya? Y en algunos colegios, yo he visto, conozco algunos docentes, colegas, que
motivan mucho a sus estudiantes, que reciben esos comentarios de que sus estudiantes le dicen, con usted sí que aprendo, versus con el otro profesor, o versus con la otra persona que vino a esta clase. Con usted la hora pasa muy rápido, o estudiantes que dicen, no, no quiero que termine la clase. ¿Ya? Esa es la diferencia en la metodología de enseñanza más que nada, porque el contenido como tal, lo que dice la asignatura, se está enseñando igual. ¿Ya? Una persona lo está enseñando igual acá, pero sus estudiantes no están motivados. Y esa motivación es lo que se busca también. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si por otro lado tenemos a esta otra persona que está entregando un poquito más, que está cambiando la metodología de enseñanza, que está dando alternativas para poder aprender, que si no lo aprendemos de esta forma, también lo aprendemos de esta otra, vamos haciendo, vamos ejecutando, vamos armando proyectos, ya vamos a tener estudiantes que no quieren saltarse esa clase, que quieren estar ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos experiencia de aprendizaje accesible desde el principio. Nos vamos a anticipar a la necesidad que vayan a tener nuestros estudiantes. Incorporamos diferentes métodos de presentación de contenido y formas de expresión. Vamos a tener trabajo escrito, vamos a tener proyectos. ¿Ya? Finalmente va a permitir a nuestros estudiantes acceder de una manera mucho más fácil y motivadora a la información. Van a demostrar su aprendizaje sin necesidad de ajustes particulares para cada uno de ellos. Entonces, sí, claro, nosotros tenemos los materiales disponibles idealmente, entonces utilicémoslo de una forma que sea mucho más flexible. Resumiendo, este DUA, ¿cierto? El diseño universal de aprendizaje es una herramienta poderosa para crear aulas mucho más accesibles e inclusivas, donde todos los estudiantes puedan aprender y crecer. Ya, y aprovechando de ese aprender y crecer, tenemos la flexibilización curricular, metodología de evaluación y materiales accesibles. Esto es cortito, como un poquito de lo que ya vimos. La escuela inclusiva, ¿cierto? Parte de un supuesto de diseñar y desarrollar un currículum común, diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan a la atención de la diversidad de las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. Ya, la escuela inclusiva finalmente busca que todos los estudiantes, independientes de su habilidad e intereses, ¿cierto?, puedan aprender y participar y tener un éxito en su progreso educativo. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, eh, lo que se busca, por un lado, sí va a seguir existiendo este currículum que es único, el que nos dice, ¿cierto?, todo lo que tenemos que aprender en este año, en este semestre. Perfecto. Pero ese currículum único no, no se adapta a la realidad que tenemos en el aula, no se adapta a la diversidad de experiencias y necesidades que vayan teniendo todos nuestros estudiantes. Ya, ese currículum que es único, no contempla cada ritmo de aprendizaje y estilo de aprendizaje que tenga cada uno de nuestros estudiantes. Ya, un currículum eh, que se base en las experiencias y los conocimientos previos de los estudiantes tiene mucho más sentido para ellos, genera más interés. Da lo mismo, ¿cierto? Si tenemos estudiantes que viven en alguna zona que tenga, por ejemplo, tenemos estudiantes que son muy cercanos a la tierra, ¿ya? Un sector rural, una región donde la mayoría de las familias viven de la ganadería, viven del cultivo de hortalizas, por ejemplo. No podemos pedirles que simplemente veamos este libro de texto que viene directamente del ministerio y que tengan ejemplos que son pensados en ciudades, ¿cierto? En ciudades grandes, por ejemplo, ya, siempre pongo Santiago, no, ya voy a decirlo nuevamente, ya que no solamente que el ejemplo venga pensado en, por ejemplo, un lugar que sea muy emblemático de una ciudad que no tiene mucho que ver con el contexto que estamos viviendo acá. Nosotros, en este contexto, ¿cierto? Conocemos mucho la naturaleza, cuidamos mucho la tierra porque es el sustento de mi región, del lugar donde yo vivo, y cuando yo sea grande también quiero trabajar eh,
en la ganadería, como mi familia. A mí me gusta eso, es lo que yo quiero ser. ¿Ya? Entonces, tenemos esa cultura muy marcada. Entonces, si solamente nos guiamos por este currículum único que nos dice que tenemos que trabajar con lo que está trabajando un estudiante del mismo año de una ciudad de Santiago, que todos los ejemplos sean pensados en la capital, por ejemplo, ya, finalmente no va a tener tanto sentido para estos estudiantes, porque estos conocimientos previos que están teniendo nuestros estudiantes no se estarían aprovechando como tal, ¿ya? Porque es algo que no tiene mucha relación con su día a día, ya no es la realidad que yo conozco. Yo sé que pasa esto, pero a mí no me gusta el estilo de vida que tienen, por ejemplo, en la capital. Yo nunca me iría a vivir en la capital, no me gusta, mi familia tampoco, a nosotros nos gusta mucho cuidar nuestra tierra, ¿cierto? Entonces, este currículum único, estos estándares que vienen listos, claramente no va a concordar con la diversidad de experiencias que viva cada uno de nuestros estudiantes. Sobre todo en Chile, que tenemos mucha diversidad en todo el país, dependiendo del lugar donde estemos ubicados, hay mucha diferencia, hay mucha experiencia previa que va a ser muy diferente a la de los demás. Ya no vamos a tener la misma experiencia en el extremo norte, en el extremo sur, o en las ciudades intermedias y en la capital. Ya, hay diferencias claves. Ya, nosotros conocemos otras regiones, ya sabemos que es muy distinto cuando nos hemos desplazado de región, ¿cierto? Sabemos que es bastante diferente la cultura que se vive en otro lugar. Ya, en mi caso particular también, yo me he movido por muchas regiones diferentes y extremos de Chile y la vida que se vive es totalmente diferente. Ya, entonces, el currículum de esta escuela inclusiva parte del objetivo, parte del supuesto de que estos objetivos que vienen en este currículum único también pueden ser flexibles. ¿Ya? Y el Ministerio de Educación no niega, no nos va a limitar en cuanto a que estos contenidos sí puedan flexibilizarse. Eso sí se puede. Lo importante es que el contenido primordial, ¿cierto? Como el objetivo gigante que se va a trabajar en este año, sí se consiga. Pero la forma en que nosotros lo hagamos, la metodología, sí se puede adaptar. Entonces, se planifica, ¿cierto? Este currículum de escuela inclusiva, se planifica y diseña una metodología mucho más activa, mucho más participativa, donde sí los estudiantes puedan tomar algunos aspectos ya previamente aprendidos del lugar donde yo vivo, ¿cierto? Cosas que tengan que ver con lo que yo sé de este sitio, de cómo mi familia me enseñó, de donde yo vivo, donde he vivido toda mi vida. ¿Ya? Y se potencia y favorece el protagonismo de los estudiantes como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a tener este currículum de escuela inclusiva que sí, por supuesto, va a tomar las bases del currículum que es único, pero también va a considerar que se puede adaptar el modelo de enseñanza para ajustarlo finalmente a las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes y también que la metodología sea mucho más participativa. Ya, los estudiantes acá van a ser protagonistas del modelo de aprendizaje. Ya, no solamente vamos a buscar que todos se adapten a solo una forma de aprender, em, podemos tener muchos más proyectos, podemos discutir mucho más. Ya, los puntos de vista sí van a ser tomados en cuenta si tenemos un currículum más inclusivo. Sea, no solamente vamos a tener prácticas educativas que sean cerradas como tal. ¿Ya? Entonces, las áreas de este currículum de escuela inclusiva nos dicen que los sistemas educativos de cualquier país, ¿cierto?, tienen establecido un currículum básico para las etapas de educación inicial, básica y media. Ya sabemos que tenemos que cumplir con ciertos criterios para ser promovido de curso y esos vienen estipulados por este currículum básico de nuestro país. Y también tenemos que en educación especial
Se considera, se permite o considera necesario que el currículum aborde además aspectos que pueden ayudar al desarrollo de habilidades o destrezas, ¿ya? Que los alumnos de esos centros están adquiriendo con cierta dificultad. Entonces, tenemos una diferencia establecida. En Chile, ¿cierto? El Ministerio de Educación nos entrega el estándar que tenemos que cumplir para los niveles, ¿cierto? Inicial, básica y media, alrededor de los 15 y 16 años, pero en realidad egresamos como a los 17, ¿ya? Que es como el estándar total. Pero en educación especial hay una diferencia. ¿Ya? En educación especial tenemos una educación que abarca hasta los 26 años, en algunos casos hasta algunos años más, dependiendo de la situación particular del estudiante. Si requiere más años en la escuela especial, se puede solicitar. ¿Ya? Pero en la escuela especial tenemos un currículum que sí tiene muchas más características de ser inclusivo, porque no solamente abarca las asignaturas básicas como tal, sino que también abarca aspectos, como dice acá, de habilidades o destrezas que los estudiantes requieren. Entonces, este currículum de educación especial nos dice que se incluyen aspectos como habilidades socioemocionales, preparación también para lo que va a ser esta vida adulta, abarca también aspectos que debiesen ser considerados en el currículum estándar que aparece, que el que todos conocemos. Ya, ahora explicándolo un poco mejor acá, ¿cierto? Parece que desde la educación inclusiva, un currículum debe ser común, ¿cierto? Abarcando todos estos aspectos que todos los estudiantes deben conocer, deben trabajar, ¿cierto? Porque es algo em, que finalmente todos aprendemos y tenemos que aprender en algún momento para continuar avanzando en los siguientes años. Pero también debiese incluir aspectos que también se necesitan, como los que abarca la escuela especial, que son habilidades adaptativas, que son trabajar en la autonomía, trabajar con un ocio, tipo de ocio saludable, salud, desarrollo afectivo sexual, habilidades socioemocionales. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Lo que se busca en el currículum de escuela inclusiva es que no se deje de lado este currículum único, pero sí que se trabaje mucho más en similitud de lo que se trabaja en la escuela especial, porque en la escuela especial no se dejan fuera esos aspectos, ya que sí son clave. Trabajar el ocio, le dice trabajar el ocio, es como, ¿por qué vamos a trabajar el ocio si el ocio es algo, yo hago lo que me gusta? ¿Ya? Pero tener un tiempo de ocio que sea de calidad, que sea saludable, es algo súper importante. El tiempo de ocio no se puede manejar así como dejarlo así nada más. Que, por ejemplo, estemos todo el tiempo en el celular, ya ese no sería un ocio saludable. Ya gestionar ese tiempo de ocio que podamos tener entre, ya, me gusta el celular, voy a estar un rato en el celular, pero también voy a hacer deporte. Voy a estar un rato en el celular, pero no me voy a vincular con pares de manera negativa, por ejemplo, que pudiese ser vincularme con consumir alguna sustancia. ¿Ya? El ocio saludable significa que yo esas horas que tenga disponibles en mi día a día las pueda vincular a otras actividades, ¿ya? A otras actividades de esparcimiento, a compartir con pares, a compartir de qué forma, ¿ya? Con límites, ¿cierto? Con respeto. También la parte afectivo-sexual es sumamente importante en nuestros niños y nuestros jóvenes. Son aspectos que también se abarcan, como por ejemplo, como ejemplo que lo nombra acá, en la escuela especial. Pero en el aula regular muchas veces no nos abarcan tanto esos aspectos, que sí son sumamente importantes. El manejo del dinero también es algo que se trabaja mucho en educación especial. Y en educación regular se utiliza, pero se abarca solamente cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Para reconocer los billetes, las monedas. Pero ¿y después qué? ¿Cómo administramos nuestros ahorros? Esas cositas van quedando fuera. Y son cosas que sí debiesen implementarse también en el aula regular. Entonces, tenemos que las áreas del currículum de la escuela inclusiva, serán aquellas que respondan a la necesidad y características de la comunidad educativa. Perfecto. Ya no dejamos aspectos fuera, tenemos esta comunidad educativa como tal, se identifica con ciertas características. Perfecto. Se abarcan ese tipo de características.
Andrés nos dice buscar información a través del celular también es parte del ocio. Sí, también, pero depende cómo lo abarquemos, porque si nosotros estamos buscando información que sea relevante para nosotros, o por ejemplo tenemos alguna duda sobre alguna temática, es un ocio saludable. También pasar un rato breve viendo reels, quizás, porque eso no nos gusta a nosotros como ocio, también puede ser saludable si lo hacemos con moderación, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un tiempo de ocio que es de calidad, ¿ya? El utilizar el celular para ver videos, ver TikTok quizás unos minutos al día no es algo completamente negativo, dependiendo de la edad que tengamos, si somos más chiquititos, ¿cierto? El tiempo de celular puede ser 0 o puede ser media hora, ¿ya? Pero si somos personas un poquito más grandes, ya nosotros también manejamos nuestro ocio. Por ejemplo, que no sea una dificultad en algún momento el que pasemos muchas horas en el celular y dejemos de lado otras actividades que teníamos que hacer, que por ejemplo estemos mucho tiempo en el celular y dejemos de trabajar o dejemos de bañarnos, porque también ocurre, ¿ya? O nos acostemos sumamente tarde. Nuestra higiene del sueño también se puede trabajar desde el colegio. Nuestra higiene del sueño es pésima. Ya nosotros nos dormimos súper tarde y sabiendo que tenemos que levantarnos temprano. ¿Por qué? Porque nos quedamos hasta muy tarde jugando en nuestra Xbox, no sé, o jugando en el celular, o simplemente viendo videos. Ya eso no sería un tiempo de ocio saludable si ocupamos gran parte de ese tiempo libre que tenemos solo en ver videos, pero si lo utilizamos para buscar información, si lo utilizamos para resolver nuestras tareas, ¿cierto? Si estamos en el celular, pero estamos ocupando internet para resolver nuestras tareas, ahí sí pasaría a ser algo saludable, pero también que no sea una obligación solamente el estar resolviendo, el estar trabajando o el estar estudiando todo el tiempo. Tampoco es algo saludable, es saber cómo distribuir nuestros tiempos, más que nada el tema del ocio saludable. Ah, ok, Carol, gracias. Ya, entonces, las áreas de un currículum en la escuela inclusiva, ¿cierto? Sabemos que van a ser aquellas que respondan a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Ya no, ya, no, un segundito, Andrés nos comenta, recuerdo que alguien me comentó que una pareja china tenía la mejor mascota virtual y su bebé se le murió por falta de atención. ¡Wow! Solo me lo comentaron, no tengo evidencias. Claro, eso es un claro ejemplo, ¿ya? Si alguien descuida a un bebé, por ejemplo, por utilizar mal ese tiempo de ocio, por ejemplo, por utilizar eh, mi tiempo en videojuego, en alguna mascota virtual o en alguna otra entretención, claramente no estoy gestionando bien mi tiempo. Ya, es un ejemplo muy extremo, pero puede ocurrir también. También puede ocurrir en nuestros niños y jóvenes que desatiendan sus actividades escolares, ¿cierto? O que terminen a última hora realizando sus actividades escolares porque utilizaron ese tiempo libre para otras actividades, ¿ya? O lo mismo, el consumo de sustancias, ¿cierto? Eso, todo eso va ligado al tiempo de ocio. ¿Ya? El tiempo de ocio no es solamente eh, que voy a perder mi tiempo en, quizás a veces nosotros necesitamos perder nuestro tiempo, a veces es necesario para nuestro descanso mental, pero que realmente sea algo significativo para nosotros. A veces el perder una horita chateando, quizás no va a ser una pérdida de tiempo para nosotros, ¿ya? Pero nunca descuidar el resto, eso es lo importante. Ya, entonces, ¿cierto? Todas estas actividades, todas estas modificaciones que se realicen deben ser también incluidas en el proyecto curricular de nuestro curso. Ya, en los planes que se elaboren para cada uno de los cursos deben ir incluidas también todas estas mejoras que nosotros podamos hacer. Giovanna nos dice, a mí me molesta muchísimo que lleven el celular al baño, sobre todo cuando hay un niño. Sí, sí, también, claro, claro, eso también es otra gestión del tiempo que, claro, si uno va al baño con el celular, claramente se va a tardar mucho más que si solamente va al baño por sus necesidades solamente. ¿Ya? Entonces ahí igual hay un tema ahí con los celulares, vienen siendo bastante adictivos a las aplicaciones. Los tiempos de esos videos
son muy, nos envician mucho. Eso sucede. Por eso, en mi caso particular, yo no utilizo mucho el celular. Ya, y aprovecho de comentarlo de inmediato porque a veces no respondo los mensajes. Así que tengo muchos mensajes pendientes. Ya, quizá a alguna persona no le he respondido, pero es porque lo tengo pendiente. ¿Ya? No significa que me haya olvidado. Lo tengo ahí, la notificación para poder revisarla en un momento específico. Así que no se preocupe si no he visto algún mensaje. Ya, solamente por eso no utilizo mucho el celular. Ya, entonces, toda esta modificación, ¿cierto? La vamos a incorporar para finalmente hacer mucho más significativo lo que estamos aprendiendo y mucho más equitativo. En este proyecto curricular de nuestro curso vamos a ir incorporándolo. Y la estrategia para realizar una intervención educativa inclusiva, tenemos que finalmente son todas las herramientas y recursos que nos ayudan a responder y atender a esta diversidad. ¿Ya? Cualquier modificación que nosotros realicemos tiene que ser acorde a lo que finalmente eh, sea adaptar contenido, sea procedimiento, sea medida de organización, ¿cierto? En algunos casos, las adaptaciones que se realizan van a ser solamente la metodología, van a ser solamente los contenidos. Ya en otros aspectos van a ser también aspectos emocionales, aspectos sociales, ¿ya? Entonces, ¿cierto? También no podemos dejar de lado si tenemos dificultad en conseguir alimentos. Por ejemplo, si nuestros estudiantes tienen dificultad, no pueden tomar desayuno en sus casas, también es una prioridad para nuestros establecimientos. El tema de la higiene, condiciones sanitarias quizás no están disponibles al 100% porque el lugar donde nuestros niños y nuestros jóvenes residen quizás no tienen las condiciones básicas. Entonces, lo que también se busca incorporar en esta escuela inclusiva es que se les brinde, por ejemplo, algunos elementos también de higiene personal. ¿Por qué no? Quizás elementos como el alcohol gel, el cepillo de dientes, eso se puede gestionar también. Las atenciones médicas se gestionan también con establecimientos externos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La atención a esta diversidad tiene que ser integral. Lo que es contenido como tal, ¿cierto? Lo que es el aprendizaje de la asignatura es algo sumamente importante, pero no es solamente lo más urgente. Muchas veces vamos a tener establecimientos donde no hay, ok, Fran, donde no hay, donde tenemos muchas necesidades básicas que no han sido cubiertas. Entonces, claro, por un lado vamos a modificar, ¿cierto? La metodología de enseñanza, súper bien, pero no podemos dejar de lado que también están estas otras necesidades que finalmente pasan a ser prioridad. Prioridad que nuestros estudiantes puedan consumir un desayuno, prioridad, ¿cierto? También la enseñanza básica, pero no van a poder comprender al 100% estos contenidos si nuestros estudiantes no están tomando desayuno. Ya, si nuestros estudiantes están enfermos la mayor parte del tiempo y no pueden asistir a nuestro colegio, eso también es una necesidad mucho más grande, quizás, mucho más urgente en ese momento. Ya, tener presente los resultados globales de la educación es una estrategia para que tenemos que abordar, ¿cierto? Es la primera estrategia de educación inclusiva, ¿ya? Sobre los estudiantes, sobre qué es lo que tienen, lo que deben aprender nuestros estudiantes, claramente es súper importante. ¿Qué tienen que aprender nuestros estudiantes? Necesitan aprender información, cómo usarla, pensamiento crítico, aprender, ¿cierto?, a trabajar en equipo, ¿ya? Pero otra formulación de esta misma estrategia son el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿cierto? La preparación ciudadana, como aparece acá, el bienestar físico, cómo proteger nuestra propia salud, conciencia sobre la comunidad, responsabilidad doméstica. Acá también aparece el uso constructivo del ocio. ¿Ya? Son habilidades que sí son necesarias. Ya no solamente pensar en que tenemos que aprender el contenido de matemática que viene para este año. O ya, sí, es súper importante. Pero, ¿qué va a pasar si nuestros estudiantes no pueden trabajar en grupo?
o hay mucha discriminación en este curso, hay aspectos culturales, ¿cierto?, que se están tomando para molestar a otros, ¿ya? También, ¿cierto? El leer, todo eso es importante, todos estos aspectos que vemos acá son importantes, pero también, ¿cierto? Favorecer la expresión artística, la autoestima, la confianza en uno mismo, el aprender también que nosotros tenemos que responder de una manera adecuada ante el otro, ¿ya? Desarrollar también mucho la empatía, el prepararnos para para el mundo exterior, también es súper importante. Ya, esto es súper cortito, sí. Entonces, al estudiante se le van a proporcionar apoyos dentro del aula por medio de, ¿cierto? El DUA nos dice lo siguiente. Metodología. Esto ya es como un pequeño resumen en realidad. La elección de la metodología de enseñanza va a ser fundamental, ¿ya? Activa, participativa, flexible, permitir finalmente que todos los estudiantes puedan, ¿cierto? Sentirse incluidos en lo que vamos a trabajar. Ejemplos de metodología, las que tenemos acá. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, basado en juegos, basado en problemas también, siempre y cuando estos problemas tengan que ver con el lugar donde yo estoy realizando y aplicando estas metodologías. Ya, no todo puede ser centralizado, no todo va a ser pensado en nuestros estudiantes como tal, en que todos venimos del mismo lugar. Entonces, ¿cierto? Desarrollar un marco curricular común finalmente es partir de este currículum común, estandarizado, y también tomar aspectos que sean necesarios, aparte de lo curricular, ¿cierto? Los aspectos personales, ya, definir qué queremos enseñar y buscar las estrategias que mejor responden a cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Si estamos trabajando de una forma determinada, ya, nos funcionó súper bien, nuestros estudiantes están aprendiendo, lo llevamos también a que ellos puedan participar dentro de la comunidad, excelente, es algo que los llena, es algo que los motiva y hemos visto que nuestros estudiantes efectivamente están motivados por aprender. Ya, pero ¿qué pasó con estos otros estudiantes? Otros estudiantes no lo están aprendiendo tan bien. Entonces vamos a realizar una pequeña modificación acá de lo que se está enseñando. Ya, aquí ya estamos finalizando por si acaso. Estrategias de flexibilidad curricular, ya sabemos, ¿cierto? Adaptamos este currículum para para satisfacer esas necesidades individuales de nuestros estudiantes. Ofrecemos múltiples vías de acceso, ya no solamente por un canal, brindamos oportunidades para que puedan participar mucho más activamente. Ya no solamente vamos a tener una metodología de enseñanza, también en la evaluación vamos a tener diferentes alternativas. Ya no todo lo vamos a medir mediante guías, no todo lo vamos a medir, también vamos a tener portafolios, también vamos a tener ciertas notas pequeñas, coevaluaciones. Todo eso, tampoco hay establecimientos donde no se permite que los estudiantes tengan solo una metodología tengan solo una metodología de enseñanza, ¿ya? Se busca que todas las pruebas que se realicen, las notas grandes, sean con distintas alternativas. Una, presentación oral. Una va a ser trabajo en grupo. Otra va a ser prueba escrita o guía. Otra van a ser notas pequeñas, que van a ser de acuerdo a cómo nosotros vimos el desempeño en clase, también una coevaluación, una autoevaluación, ¿ya? Entonces, hay establecimientos que lo están haciendo de ese modo y es súper bueno. Ya, entonces, cierto ejemplo de estrategias de flexibilización curricular, ¿cierto? Esto ya lo vimos un poquito. Utilizar diferentes materiales de lectura, incorporar tecnología también en el aula, implementar actividades diferenciadas, ofrecer opciones para la evaluación, ya que los materiales, los ejemplos finalmente, los software educativo, utilizar mucho más texto que sea mucho más fácil de comprender por nuestros estudiantes. Pensemos en que nuestros estudiantes todos somos muy diversos. Pensemos en qué nos puede costar a nosotros. Si pensamos en cosas, pensemos en cosas que vayan a ser mínimas, ya no nos vayamos tan al extremo, ¿ya? Y si pensamos en todos nosotros, por ejemplo, ¿qué se nos hace más fácil aprender a nosotros? A mí se me hace más fácil de esta forma. Ah, pero también tengamos esta alternativa.
Ya. También incorporemos este software educativo que es entretenido. Sí, genial. ¿Se puede adaptar? Sí, perfecto. Ya, entonces también lo podemos utilizar como metodología. Y bueno, acá los ejemplos de métodos de evaluación, ¿cierto? Ya lo habíamos nombrado. Finalmente, ya los materiales tienen que ser mucho más accesibles, tienen que ser mucho más, toda estrategia que sea aplicada tiene que ser pensada en que pueda ser utilizada por todos. Ya no cerrarse a una simple metodología de enseñanza como tal o a una simple evaluación. Y finalmente, es súper importante reconocer la fuerza de este currículum oculto. Por un lado, ¿cierto? Tenemos este currículum que va a ser el estándar, que lo podemos modificar, vamos a entregar un nuevo sentido, ¿cierto? Sentido de pertinencia, agregar aspectos culturales, vamos a agregar también aspectos evaluativos diferentes. Ya también vamos a tomar otras habilidades que deben ser fortalecidas en nuestros estudiantes, como la parte socioemocional, hay aspectos socioeconómicos también que están muy débiles, pero también está la fuerza del currículum oculto, que nosotros mismos debemos ser conscientes de lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes, ¿ya? Nuestros valores y los del entorno. Todo lo que nosotros transmitimos desde que nosotros nos paramos en ese colegio, ¿ya? Es súper fuerte para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Nosotros simplemente no podemos decirle a nuestros estudiantes que no estén utilizando el celular en los recreos y apenas nuestros estudiantes salen del aula, nosotros tomamos nuestro celular y comenzamos a chatear y nos olvidamos del resto del mundo. ¿Ya? ¿Eso lo podemos hacer? Sí, está bien. Pero si lo hacemos todo el tiempo, estamos dando ese ejemplo finalmente. ¿Ya? Si nosotros tenemos una expresión que si quizás estamos hablando una cosa y nuestra expresión está mostrando otra, ya también le estamos enseñando eso a nuestros niños y a nuestros jóvenes. A nuestra postura también dice mucho de nosotros, la forma en que nosotros, la disposición que tengamos también. Le estamos enseñando a nuestros estudiantes ese tipo de acciones. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Bueno, lo que el cuadrito verde es más que nada un resumen de lo anterior. ¿Ya? Así que eso lo pueden revisar directamente en el texto. ¿Ya? Así que hasta aquí hemos llegado. Voy a pasar la asistencia. No se vayan, por favor. Algunas personas se tuvieron que retirar y lo sé, así que paso la asistencia de inmediato. Y posteriormente, si alguien tiene alguna duda, consulta, lo revisamos enseguida. Olivia Delgado, Olivia Alvear Delgado, Carol Anfres, Acá presente, Olivia. Olivia presente, gracias. Carol, Carol Anfres, presente. gracias Carol. Karina Arriagada se retiró recién. Lorena Benavides estaba con problema de conexión, me había dicho. Edith Bermúdez, Evelyn Viaba, Teresa Briones, Presente, Teresa profesora. Briones, gracias Teresa. Ida Bruna, Ida Presente, también estaba profesora. presente. Muchas Presente. gracias Ida. Cecilia Calderón, Gracias. Cecilia Calderón, Jimena Catalán, Presente, Jimena profesora. gracias Jimena. Presente. Ya. Lisette Celis, Constanza Donoso, Profesora Lorena Benavides le pasó lista. sí, estaba al tanto de Lorena Lorena. Benavides pasó lista. Sí, sí, Lorena. Ya, gracias, profesora. Constanza Donoso, Cassandra Franco, Jorge González. Ah, Jorge estaba sin. Sí, Ahora está, ya. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, está presente. Patricia Guerra, Andrés Guerrero. vicepresidente, profesor. Ah, Patricia. Gracias. Andrés Guerrero. Andrés estaba presente. Presente, profesora. Gracias, Andrés. Patricia Guerra dice presente.
Ya está presente Patricia igual, muchas gracias. Merlis Gutiérrez. Merlis me parece que tampoco tenía audio. Jessica Gutiérrez. Jessica Presente. Gutiérrez. Gracias, Jessica. Jorge Hernández. Jorge Hernández. Presente. Gracias, Jorge. Janet Lauri. Ya. Presente. Gracias, Janet. Marisol López. Marisol López. Ella dijo que no alcanzaba a llegar. Ah, Mandó en el grupo. muchas gracias. Joana Martínez. Joana Martínez. Presente, profesora. Gracias, Joana. Alejandra Martínez. Presente, profesora. Gracias, Alejandra. Elizabeth Molina. Elizabeth Molina. Lucía More. Lucía. Ella también avisó, profesora. Ah, ya, Ella avisó y Priscila Zamorano también. ya. Muchas gracias, Priscila. La voy a revisar por acá. Raquel Muñoz. Raquel Muñoz. Marley Palma. Marley Palma. Stephanie Paz. Stephanie También Paz. aviso. Presente, profe. Gracias, Stephanie. Margarita Quinteros. Margarita Quinteros. María Ramírez. María Ramírez. Presente, profesora. Gracias, María. María Sangüesa. María Sangüesa. Catherine Uribe. Catherine Uribe. Francisca. Francisca se tuvo que retirar. Francisca Valdés. Noelia Vilches. Noelia Vilches. Presente, profesora. Gracias, Noelia. Y Priscila Zamorano era la otra persona. Y Mercedes Centeno. Mercedes Centeno. Ya, ¿a alguien no nombré? Cualquier cosita, ¿cierto? Siempre revise su asistencia como recomendación. Y si hay alguna duda, consulta, la podemos ver ahora. La prueba va a estar activa a las 9:30 de hoy, hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, y recuerde que si no no alcanza a realizarla, el plazo extraordinario es una vez que finalicemos el módulo, es el 19 en adelante. Ya, entonces, la prueba del día de hoy son los módulos 3 y 4. No nos olvidemos de eso y la metodología es la misma de la prueba anterior. Profe, ¿y la clase de ahora va a tratar de subirla ahora? Sí, apenas salgamos de acá, se demora como media hora máximo, no más que eso. Ya, ¿No? Pero hay que descargarla y listo. cargarla y de inmediato. Sí, ya, Entonces, gracias. nos podemos retirar. Que les vaya muy bien, éxito en su evaluación. Ya, recomendación, leer muy bien los enunciados. Ya, y realízalo con tiempo. Hay 1 hora y media para que lo puedan resolver. Estén súper bien. Descansen. Chao, 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 profesora. chao. Chao, que estén bien.